Es dueña de una calculadora que estoy seguro que vale más que lo que valió mi primer auto. It was a ridiculous amount of school supplies. Era compramos bastantes artículos para el regreso de la escuela. When I was a kid, my parents gave me a spiral notebook and a broken pencil and said, "I'll bet they have a sharpener inside the building. Good luck." Cuando yo era niño, mis padres me dieron un cuaderno y un lápiz que estaba quebrado y me dijeron, creo que hay un sacapuntas dentro del edificio, buena suerte. I have a daughter who's a sophomore in high school and a son who started middle school this year. Tengo una hija que está empezando su segundo año en high school y un hijo que empezó la middle school este año. And let me tell you, there were a lot of questions and anxiety about this process. Would he find his way to his classes every day? Were his teachers going to be as nice as they were in elementary school? Y quiero decirles que hubo bastantes preocupaciones, preguntas, ansiedades, preguntas como va a poder hacer amistades, el niño va a tener con quién jugar, preguntas de ese tipo. Was he going to make friends to sit with at lunch? Was he going to get picked on by bullies? Iba a poder comer con alguien a la hora del almuerzo, quizás iba a ser víctima de algún bully. And I'm pretty sure he had a few worries too, not just me. Y estoy seguro que también él tenía preocupaciones también, no solamente yo. But why was I worried? Pero ¿por qué estaba preocupado? Why did I have fear? Porque tenía temor. It was simple. It was because I didn't know what was going to happen. Es simple. La respuesta es porque yo no sabía qué era lo que iba a ocurrir. I didn't have control over his circumstances and his situation. Yo no tenía control sobre sus circunstancias de él ni su situación. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. We live in a world where sin has twisted and warped every possible aspect of the things that God created for good purpose. Vivimos en un mundo donde el pecado ha cambiado radicalmente todo lo que Dios había creado para bien. Because of this, we now live in a world where things simply do not operate in the way that God originally intended them to. A causa de esto vivimos en un mundo en el cual las cosas no operan, no trabajan como Dios las había diseñado para operar. God did not intend for my children to clog our toilet and to allow it to overflow and flood the food pantry on the floor below. No era la intención de Dios que mis hijos taparan la taza del baño hasta tal punto de que el agua se sobresalió y el agua cayó sobre el gabinete de abajo, del piso de abajo donde tenemos la comida. God did not intend for me to accidentally wear two different shoes to work one day. No era la intención de Dios que yo me pusiera dos zapatos diferentes al trabajo un día. When I was waiting tables, God did not intend for me to call a celebrity's son Little Missy because he kind of looked like a little girl. Tampoco era la intención de Dios de que yo confundiera al hijo de una celebridad y le llamara pequeña niña solamente porque el niño se parecía como una niña. And yet all of these things happened. Y aún todas estas cosas ocurrieron. We live in a world with pain and suffering and sadness. Vivimos en un mundo con dolor, con sufrimiento y con tristeza. We live in a world of tragedy, injustice, and uncertainty. Vivimos también en un mundo con tragedia, injusticia. And because of this is true, we also live in a world with fear. Y porque también eso es cierto, vivimos en un mundo donde hay miedo, temor. So today we're going to talk a little bit about fear. Hoy vamos a hablar un poco acerca del temor. We're going to talk about three different aspects of it. Vamos a hablar acerca de tres aspectos del temor. Number one, where did fear come from? Número uno, ¿de dónde viene el temor? Number two, why do we fear? Número dos, ¿por qué tememos? And number three, what can we do about it? Y el tercero, ¿qué podemos hacer acerca del temor? So first, where did fear come from?
Primeramente, ¿de dónde viene el temor? Well, as we just said, fear is a result of sin, and we see this the very second that fear entered the world in the book of Genesis. Como hemos dicho, el pecado, digo, el temor es el resultado del pecado. Y lo podemos ver cuando el pecado entra al mundo en Génesis. Just out after Adam and Eve ate of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Justo después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, God enters the scene and he calls out to his children, who in turn, for the first time in their lives, run from God. justamente Dios entra a la escena y está buscando a sus niños, a sus hijos. Los busca y ellos, en vez de correr hacia Él, por primera vez, corren de Él. They hide themselves from God. Se esconden de Dios. Now, just one chapter before, we read that God had created a beautiful home for them. Un capítulo anteriormente podemos leer que Dios había creado un hogar bello para ellos. He had provided for their every need with delicious fruits and vegetables. Él le había dado verduras y frutas. Él había les había dado todo lo que ellos necesitaban. And it was apparently shopping mall temperature all day long because they didn't need clothes at all and were unashamed. Y aparentemente el clima estaba perfecto también porque no tenía necesidad de ropa y ellos caminaban así y no tenían vergüenza. That's a concept that I can't quite wrap my head around, but the Bible says it, so we know it's true. Eso es algo que yo no puedo entender, pero la Biblia lo dice y sabemos que es cierto. So Adam and Eve went from having a perfect relationship with the most perfect being that had ever or would ever know to running from that very same being in fear. Adán y Eva fueron de tener una relación perfecta con el ser más perfecto que el mundo ha conocido, de eso a tener una relación de temor. Corrieron de él, se escondieron de él. And that fear came from their very desire not to be led by him. Y ese temor tenía su raíz en el mismo deseo de ellos de no ser guiados por él. When they chose to eat that fruit, they were choosing to steer their own ship, to plot their own course, to be the master of their own destiny. Cuando ellos eligieron comer ese fruto prohibido, tomaron una decisión de ser ellos mismos quien gobernaban sus vidas. Ellos mismos iban a tomar decisiones, ellos mismos se iban a guiar, no tenían necesidad de Dios. They were telling God that they had this handled. They were telling God that they had everything under control. Le dijeron a Dios con ese acto, con ese hecho, que ellos tenían todo bajo control, They were strong enough. They were smart enough. que ellos eran lo suficientemente fuertes y lo suficientemente inteligentes, They were good enough. que eran lo suficientemente buenos, They were, in fact, everything that they were ever going to need. que ellos mismos eran todo lo que ellos necesitarían. They stopped looking to God for their identity, their guidance, and their security, and they started looking to themselves. Ellos pararon de ver a Dios como la fuente de su seguridad, de su identidad, y ellos empezaron a verse a ellos mismos para esas cosas. And like any of us who are honest with ourselves for even just a moment, the idea that we are the only guiding force in our own lives is a terrifying concept. Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que este concepto, esta idea es algo que nos debería de dar temor, el pensar que nosotros mismos podemos controlar nuestras vidas y podemos ser nuestros propios dioses. Several years ago, I was doing comedy at a church in Alaska. Hace varios años estaba haciendo comedia en una iglesia en Alaska. And one day the pastor asked my performing partner and myself if we would like to go with him on ATVs out into the wilderness. Y un día el pastor me preguntó a mí y a la persona que trabaja conmigo
que si queríamos ir a una aventura y subir sobre, los llaman ATVs, son vehículos que pueden montar sobre cualquier terreno, tienen llantas grandes y eso es su propósito de aventuras. It seemed like a good idea at the time. Me pareció como buena idea. So the next day, some folks drove us 30 miles outside of Anchorage, and then we spent the next 3 hours driving another 30 miles into the wilderness. El próximo día nos llevaron a distancia de 30 millas y después de ahí nos subimos sobre esos vehículos y manejamos otras 3 horas y nos fuimos otras 30 millas. It was beautiful. We saw several moose. What's the plural of moose? Mooses? Meese? I don't know. But, yeah. Era muy bello ahí. Vimos animales, vimos venados y bastantes animales. We saw bald eagles, we saw salmon, and while we didn't see any grizzly bears, we knew they were all over the place. Vimos águilas y vimos pescados, salmón y también habían en nuestro alrededor osos grizzlies. No los podíamos ver, pero sabíamos que andaban por ahí. And the reason that we knew they were there was whenever we would come around a sharp curve in the trail, there would be a big steaming pile of evidence sitting there. La razón que sabíamos que por ahí andaban los osos es porque cada vez que dábamos una vuelta, podíamos ver a la vuelta que había evidencia que el oso había dejado algo. Well, we were going out there to look at this big glacier. Íbamos a ir a ver un glaciar, una torre de hielo. But before we got there, the pastor yelled from the front of the line that the trail had been washed out and we had to go a different way. Antes de llegar ahí, el pastor que iba al frente nos paró y nos detuvo y nos dijo que ya no podíamos seguir en ese camino porque el camino se había inundado. So I was at the end of the line because I'm a city kid and I don't know what I'm doing. Yo venía al final de la línea porque yo soy de la ciudad y no sé cómo montar. So I backed off the trail and I let everybody else go by. So me hice a un lado y dejé que todos pasaran. But the problem was, once everybody went by, I tried to follow them, but my ATV was dead. El problema fue de que ya que todos habían pasado, me tocaba a mí y me di cuenta que mi vehículo ya no servía. And that's when I started smelling something burnt. And it wasn't like burnt baked goods or a burnt steak. Y es cuando empecé a oler que algo se había quemado. Y no era un olor como pan quemado o carne quemada. It smelled like burnt important things. Olía como que si algo importante se había quemado. It smelled like burnt wires, burnt parts, burnt oil, and other things that I had no idea how to fix. Olía como que si quizás se había quemado un cable o el aceite o quizás algo más que yo no sabía cómo arreglar. The only chance I had was that the problem was that the radio was set to the wrong station. Quizás sería buena cosa si el único problema fuera de que tenía que cambiársele a la estación de radio. And I looked up just in time to see the last ATV go around the bend. Y alcancé a mirar cuando levanté la mirada que el último vehículo hizo una vuelta y ya no los veía más. And suddenly I was 60 miles into the wilderness with an ATV that would not work. Y de repente me di cuenta que estaba yo a 60 millas de la población en un vehículo que ya no servía. I was surrounded by bears and I couldn't read the map. Tenía osos a mi alrededor y no podía leer el mapa. I didn't even know which way I was supposed to start walking to die. Ni siquiera sabía en qué dirección empezar a caminar para que me podía morir. And that's when I felt that fear start creeping in. Y es cuando empecé a sentir el temor. No one was coming. Nadie iba a venir. No one was going to find me. Nadie me iba a encontrar. It was all up to me. Estaba todo en mi control.
and I was terrified. I had no lifeline, I couldn't phone a friend. Tenía yo miedo porque no tenía yo qué hacer, no le podía llamar a alguien para que me viniera a ayudar. So I did the only logical thing I could do. I took out my cell phone, which was completely useless in the wilderness. Hice lo único lógico, saqué mi teléfono, lo cual no servía en donde yo estaba. And I used it to record my last will and testament. Y lo usé para grabar mi último testamento. I figured 3 months from now, when they finally found my chewed on remains, my wife and kids would at least know that I loved them and where all the tax papers were. Pensé que quizás en 3 meses, cuando encontraran mi cadáver que estaba mordido y comido, que por lo menos mi familia pudiera saber que los quería y podían encontrar los documentos de los impuestos. Now, I'm obviously here telling you the story, so I didn't end up getting eaten by bears. Obviamente estoy aquí, les estoy contando la historia, no me comieron los osos. But I think that cold, haunting fear that I felt was very similar to the fear that Adam and Eve felt in the garden. Pero pienso que ese temor frío que sentí quizás fue parecido al temor que sintió Adán y Eva en el jardín. I looked at my circumstances and I knew very well that in myself I did not have what it took to survive. Examiné mis circunstancias y me di cuenta que yo mismo no tenía la capacidad de poder ayudarme a mí mismo. I simply was not enough. Yo no era lo suficiente. Adam and Eve thought it sounded like a great idea to take control of their own lives. Adán y Eva pensaron que era buenísima idea el tomar control sobre sus vidas, To choose their own destiny, to be the captain of their own ship. el poder elegir su propio destino, el poder navegar su propio barco, Until that is, they were confronted with the reality of God. hasta que se confrontaron con la realidad de Dios. When God appeared in the garden, the couple was suddenly and vividly confronted with the stark difference between their now fallen, broken selves and the glorious, powerful, perfect splendor of God. Cuando Dios entró al jardín, Adán y Eva se dieron cuenta de la diferencia que existía entre ellos, como se conocían, y el Dios perfecto, con quien ahora estaban a cara. And frankly, that difference terrified them. Y francamente esa diferencia les llenó de temor. Fear flooded over them as they saw the drastic, infinite difference between themselves and their beautiful Creator. Se llenaron de miedo al ver la diferencia infinita entre ellos y su Creador. So not only did that enemy, the serpent, help to bring sin into this world, he brought fear riding in the sidecar along with it. La serpiente no solamente trajo el pecado al mundo, sino que también trajo al temor como cómplice. But at that very moment, the plans which had been orchestrated an eternity before by the Father, the Son, and the Holy Spirit to resolve this sin issue were set into motion. Pero en ese momento también el plan que Dios había creado en el pasado eterno, empezaron a tomarse en pie. In Genesis 3:15, God, talking to this serpent, tells him that this is not going to be the end of the story. En Génesis 3:15, cuando Dios le habla al serpiente, le dice que esto no será el final de la historia. God was going to send someone, a rescuer, to make this all right once again. Dios iba a mandar a alguien que rescatara a su pueblo de Dios para volver a corregir las cosas. This rescuer, he says, will crush your head and you will strike his heel. Esta persona que mandaré, dijo Dios, te va a causar daño en la cabeza y tú le dañarás el pie.
This is the first reference to Jesus in the entire Bible. Esta fue la primera referencia de Jesús en toda la Biblia. And what God was announcing was that Jesus Christ would one day come to fulfill this promise. Y lo que Dios estaba anunciando era de que algún día vendría Jesús a cumplir esa promesa. He would crush the head of Satan, and by doing so, break the back of sin and the fear that comes along with it. Él derrotaría a Satanás y en haciendo eso también derrotaría al pecado, But at what a cost? pero a un costo. It wouldn't cost Jesus a little, it wouldn't cost Jesus a lot. El costo no fuera pequeño y tampoco fuera grande. It would cost Jesus everything. Le costaría a Jesús todo And he would gladly pay it. y él lo pagaría con gozo. He would gladly lay down his life for you and for me. Lo haría, él dejaría su vida por usted y por yo. Scripture tells us, for the joy set before him, he endured the cross, despising its shame. La escritura nos dice que con gozo Jesús tomó la cruz y sin pensar acerca de la muerte. He would gladly lay down his life for his children so that he could then pick it up again himself. Él con gozo dejaría su vida para sus hijos, para nosotros, para rescatarnos, y él mismo la levantaría otra vez. The question is, all these years later, why do we as modern humans still experience fear? La pregunta es, ¿por qué ya tantos años después nosotros como humanos modernos todavía tenemos temor? As we said, we live in a world that is consumed with fear. Como he dicho, vivimos en un mundo que está consumido con el temor. Open up the newspaper on any given day and you will be given an endless number of reasons to fear. Abran el periódico en cualquier día y tendrán suficientes razones por las cuales temer. Fear of war, El temor de la guerra, fear for our health, el temor de nuestra salud, fear for the state of our country and for mass shootings, el temor del estado de nuestro país y de los tiroteos, fear of international politics, el temor de las políticas internacionales, fear of death, el temor de la muerte and the fear that your favorite television show is going to be canceled. y el temor de que algún día la novela preferida se acabará. Fear, fear, fear. It surrounds us every day. Temor, temor, temor está a nuestro alrededor diariamente. And it hits us on an even more personal basis in our relationship with others. Y nos toca en lo personal cuando cuando entran nuestras relaciones con otras personas. We feel like we have even less control of the lives of others, even less than we have over our own life. Sentimos que tenemos menos control sobre las vidas de otros, mucho menos que el control que tenemos sobre las nuestras. We have fear for the safety of our children. We have fear for the health of our aging parents. Tenemos temor por la salud de nuestros hijos y temor por la edad avanzada de nuestros padres. We have fear for the strength of our marriage. Tenemos temor por nuestras relaciones y la fuerza, la salud de nuestros matrimonios. We have fear for the spiritual condition of our closest friends and family members. Tememos también la condición espiritual de nuestras amistades más cercanas. Our lives can be and often are saturated with potential sources for fear. Nuestras vidas pueden estar y también lo están saturadas, llenas de temor de todo tipo. Inc. magazine recently took a survey of Americans about what they fear the most. Recientemente una revista llamada Inc. Publicó una encuesta acerca de qué es lo que temen más el pueblo americano. What was number one on the list? ¿Cuál fue el primer temor en la lista? Death? Nope.
That was 48. Quizás la muerte, no, eso fue el número 48. Sharks, 41st. Tiburones, 41. Terrorism, 22nd. El terrorismo, número 27. Bankruptcy, 5th. El no tener dinero, 5. We're getting closer. Para allá vamos, más cerca. So what do you think Americans were most fearful of? ¿Qué piensan que el pueblo americano temía más? The answer might surprise you. It's not death, not sharks, not terrorists, and not going broke. Quizás les sorprenda la respuesta. No es la muerte, no son los tiburones, no es el no tener dinero. The number one fear in this country was corrupt elected officials. El temor número 1 fue oficiales elegidos que son corruptos. That sounds kind of weird, but again, given the current climate that we live in, it's absolutely understandable. Y quizás suene un poco extraño, pero dado el estado de nuestro clima político, se puede entender. Elected officials seem to control so much in our lives that it makes sense that we worry when they abuse that power and by doing so negatively impact our world. Los oficiales que hemos elegido tienen tanto control sobre nuestras vidas que podemos entender que la gente tenga temor que uno de estos oficiales haga lo que le conviene más a él y menos al pueblo y pueda afectarnos en una manera negativa. So we look at the different things in our lives that are precious to us, our friends, our families, our jobs. Miramos las cosas que nos son más valiosas a nosotros, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra salud. Our homes, our security, our communities, our health, our comfort. Nuestros hogares, nuestro propio sentido de tener confianza. And we see how easily these things can be taken from us from the forces around us in a fallen world. Y podemos ver también con qué facilidad se nos pueden quitar estas cosas en un mundo caído. Flood, disease, thieves, government corruption. Inundaciones, malestares, ladrones. These things can all rob us of what we believe is our right. Life, liberty, and the pursuit of happiness all can be gone in the blink of an eye. Todas estas cosas nos pueden robar a lo que pensamos que son nuestros derechos y de repente ya no podemos tener nuestras vidas, nuestras libertades, la esperanza que tenemos de poder tener una vida feliz. And it's true, these things can be extremely fleeting. Y es cierto que todas estas cosas quizás se puedan ir. And we're often shocked and surprised when these things are taken from us. Y a veces estamos sorprendidos de que perdamos estas cosas. We can even become angry at God as if He's robbed us of something that we deserved. Hasta nos podemos enojar con Dios y pensar que Él nos robó algo que merecíamos. But the Bible never promises us protection and security for those things. Pero la Biblia nunca nos promete la seguridad de estas cosas. Just after sin enters the world, God tells us that life is now going to be difficult. Después de que el pecado entra al mundo, Dios nos dice que la vida de ahora en adelante va a ser difícil. A few paragraphs later, we see how difficult parenting is going to be as we meet the first siblings, Cain and Abel, and one of them kills the other. Un poco después vemos qué tal difícil puede ser el ser padre al conocer a los primeros hermanos Caín y Abel y sabemos que uno mata al otro. Psalm 103:15 says, "As for man, his days are like grass." El Salmo 103:15 nos dice que los días del hombre
son como el zacate, el pasto. He flourishes like a flower in the field, for the wind passes over it and it's gone. I'm sorry. No, Oh, sorry. one more time. The wind passes over it and it is gone. Its place is known no more. Que el viento pasa sobre el zacate, sobre el pasto, y como un día pasa y ya no se sabe nada de él. You don't get much more truthful than that. No podemos ser más honestos que eso. In the New Testament, Jesus tells us that tells people about a tower that fell and killed 18 people. En el Nuevo Testamento Jesús nos cuenta acerca de una torre que se cayó y que mató a 18 personas. Was he surprised by that? ¿Estaba él sorprendido por eso? No, but we so often are. No, pero nosotros sí lo somos. We're surprised by the fallenness of this world, Nos sorprende que el mundo esté caído, despite the fact that Jesus said, "In this world you will have trouble." a pesar de que Dios nos dice claramente, Jesús nos dijo que en este mundo vamos a tener dificultades. Not that you might have trouble or you'll occasionally have trouble, No dijo que quizás tengamos dificultades o que de vez en cuando tendríamos dificultades, but he says you will have trouble. But again and again, we act as if we never saw trouble coming. nos dice que sí vamos a tener dificultades, pero nosotros, nuestra reacción normal a veces es de ser sorprendidos. So we're surprised by the trouble in our lives, even though we know the sources of fear. Así que nos sorprende las dificultades, a pesar de saber de dónde viene el temor. But knowing the source of something and dealing with it are two completely different things. Pero el saber la fuente de algo y el tomarlo y luchar con ello son dos cosas muy distintas. So how in the world do we deal with the fear? So, ¿qué hacemos con el temor? The Bible gives us quite a bit on this. La Biblia nos dice bastante acerca de esto. Isaiah 26:3 says, "You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you." Isaías 26:3 nos dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. But how is that possible? ¿Cómo es posible eso? 1 John 4:18 gives us a hint. Primero de Juan 4:18 nos da una clave. It reads, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear." Nos dice que en el amor no hay temor, pero que en amor perfecto saca el temor. And that's great, but what does that mean? Y eso es maravilloso, pero ¿qué significa? Love of what? Our children, our job, our home? ¿Qué amor? ¿El amor a nuestros hijos? ¿El amor a nuestro trabajo? ¿El amor a nuestro hogar? No. No. The verse is talking about Jesus and what he has done for us. El versículo está hablando acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. We fear because we forget that God ultimately controls all things, both the good and the bad. Tememos porque se nos olvida que Dios es quien tiene control y Él tiene control sobre lo bueno y también sobre lo malo. He does not create sin, but he can use it for his good purposes. Dios no crea el pecado, pero Él lo puede usar para sus propósitos buenos. Paul Tripp, the Christian author, writes this: El autor cristiano Paul Tripp nos dice, "Ultimately, human rest is not found in measuring the size of your righteousness, strength, and wisdom against the size of what you're facing." nos dice que la idea es que no podemos medir nuestras circunstancias contra nuestras fuerzas y nuestras capacidades.
No rest is found when you compare the size of what you're facing to the person, presence, character, power, and grace of the one who is with you wherever you go. Y nos dice que podemos encontrar el descanso real cuando medimos todas estas circunstancias contra Dios, Dios quien es capaz de derrotarlas. When we are focusing on who God is, what He has done for us, and what He promises for our lives, we don't have to live in fear because of our circumstances. Cuando nos enfocamos en la persona de Dios, quién es Él y qué ha hecho por nosotros, no hay lugar para el temor. We can live with courage no matter what our circumstances might be. Podemos vivir con este tipo de valentía a pesar de qué dificultades tengamos. And that doesn't mean there isn't going to be suffering. Y eso no significa que no va a haber sufrimiento. We already said that Jesus never promised that. Hemos dicho que Jesús nunca nos prometió eso. In Romans 5:35, Paul says we rejoice in our sufferings. En Romanos 5:35, Pablo nos dice que podemos regocijar dentro cuando estamos en medio de las dificultades. He doesn't say we rejoice until our sufferings. He says that we rejoice in their suffering. No nos dice que podemos regocijar hasta el momento de que tengamos una dificultad. Nos dice que podemos regocijar cuando estemos pasando por esa dificultad. And we can do that because of the promises of God. Y podemos hacer eso a causa de las promesas de Dios. Romans 8:28 says, "And we know that for those who love God, all things work together for good." En Romanos 8:28 nos dice que Dios causa que todo sea para bueno para aquellos que son suyos. Does He work some things for your good? Él habla de solamente algunas cosas. Does He work most things for your good? Quizás está hablando de la mayoría de las cosas. No, it says He works all things for your good. No, nos dice que Él usa todas las cosas para nuestro bien. If you are His child, you are guaranteed that everything in your life was put there for a purpose, whether we can see it or not. Si usted es hijo de Dios, puede saber que todas las cosas que sean parte de su vida han sido puestas ahí por Dios y son para su bien, a pesar de que si lo pueda ver o no. We only have three options. Solamente tenemos tres opciones. Either we think God doesn't know everything, Quizás podemos pensar que Dios no lo sabe todo, or we think He doesn't control everything, o podemos pensar que Dios no controla todo, and both of those are blatantly false in light of what we read in Scripture. y esas dos cosas sabemos que son falsas por lo que podemos ver en las Escrituras. Does God make mistakes, or do things ever slip between His fingers? Quizás Dios se equivoca o ocurren cosas en las cuales Él no tiene control. Not according to what I read in the Bible. Por lo que yo veo en la Biblia, no. The only option that we have is the third option. La única opción que tenemos es la tercera, That God allows difficulties for our own good. que Dios permite las dificultades para nuestro bien. God does not change. Dios no cambia. And because of this fact, His promises cannot change. Y por esto también sabemos que sus promesas de Él no cambian. So you look at yourself and feel unable to deal with life. So, se mira a usted mismo y se da cuenta que no puede con la vida. Guess what? That's because you are unable to deal with life. Eso es porque usted realmente no puede con la vida, But He is not. pero Él no. He is infinitely strong, infinitely wise, and infinitely good. Dios sí puede con su vida porque Él tiene sabiduría infinita y Él es infinitamente bueno. He
He can handle everything in your life that this fallen world throws at you. Él sí puede ayudarle con todo lo que este mundo le dé. He can put these things in our lives so that we have no choice but to rely on Him. Él puede también poner estas cosas en nuestras vidas para que volteemos hacia Él y pongamos nuestra fe en Él. He allows the fallenness of this world to do the exact opposite of what the enemy planned for it. Él permite que este mundo haga lo que el enemigo tenía planeado, o lo opuesto. God uses the fallenness of this world to drive us closer and closer to Him. Dios usa este mundo caído para hacernos más cerca a Él. And the closer we get to Jesus and the more we dwell on Him, the less we will feel that fear. Y lo más que nos acerquemos a Jesús, lo menos que tendremos ese temor. In 1938, a group of Girl Scouts were going to school in China. They were mostly the children of missionaries. En 1938 había un grupo de estudiantes, de niñas en China, y eran la mayoritariamente hijas de misioneros. They were captured by the Japanese military and they were sent to a concentration camp called Shenfu. Fueron capturadas por el ejército japonés y las mandaron a un campamento. They were starved, frozen, beaten, and generally terrified by the occupying forces. No se les dio comida, sufrieron frío y en general fueron torturadas y pasaron una situación muy difícil a causa de de este ejército. Their circumstances were inarguably bleak. No había, era una situación muy fea. Yet looking back on diary entries from the girls, you don't sense much fear in the words of these children. Pero cuando vemos lo que estas niñas escribieron, no se ve eso. In some ways it sounded more like a summer camp than a concentration camp. Algunas veces parecía, por lo que escribieron, que era más un tipo de campamento de verano, más que un campamento donde estaban prisioneras. Don't get me wrong, it wasn't. The circumstances were brutal. Y no quiero que me malentienda, las circunstancias de este campamento de prisioneros eran brutales. Yet the girls seemed to experience little fear. Pero las niñas parece que pasaban poco temor. Decades later, one of their Girl Scout leaders was interviewed, and she explained the near absence of fear from these young women. Décadas después entrevistaron a la líder de estas niñas y ella explicó que sí había poco temor entre ellas. And she said she felt that it had something to do with the girls singing hymns to one another. Y ella explicó que ella pensaba que tenía algo que ver con que las niñas se cantaban himnos la una a la otra. She said it was like you weren't going to be afraid if you could sing about it. The girls sang, and how could you be afraid when you sang all is well, safely rest, God is nigh? How could you be afraid of that? Trató de explicar de que es difícil sentir temor cuando uno está cantando acerca de quién es Dios, de que en Dios no podemos tener temor, de que Dios está cerca. Cuando nuestro corazón está en ese lugar, es difícil de sentir temor. These girls were singing truth to one another. Estas niñas se estaban cantando la una a la otra y eran verdades lo que estaban cantando. They were reminding each other and themselves of God's character and His promises, and that sustained them. Entre ellas mismas se estaban recordando acerca de quién era Dios, de que Dios es bueno, de las promesas de Dios, y eso fue lo que las sostuvo. That kept away the fear. In spite of their circumstances, they knew God was present, God was working, and God would never leave them. Eso les quitó el temor y sabían de que a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban,
que Dios estaba trabajando y que Dios estaba ahí. And the same is true for you. It's the same reason we sang this morning. Y lo mismo es cierto para ustedes. Es la razón por la cual cantamos esta mañana. Psalm 27:1 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" El Salmo 27:1 nos dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? And 1 Peter 5:7 says, "Cast all your anxieties on him because he cares for you." Y en Pedro nos dice que también pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él. And we know he cares because he went to the cross. Sabemos que a Dios le es importante porque Él fue a la cruz por nosotros. And we know he is strong enough to handle our problems because he picked up his life again and he rose from the grave. Y sabemos que Él tiene la fuerza suficiente para nuestros problemas porque Él mismo recogió su propia vida y se sacó de la muerte. If you're here today and you don't know this Savior King, this Jesus Christ, please talk to someone. Talk to me, talk to Jose, talk to whoever brought you, but talk to someone. He's Sí. here, and he can give you that peace. Si usted está aquí esta mañana y no conoce a este Salvador, a este Rey, por favor, hable con uno de nosotros, hable con Chris, hable con el pastor, hable con la persona que la haya traído y invitado. Dios está aquí este día. Thank you very much. Gracias.